Oramos, querido Dios, para que trabajes en nuestros corazones, que nos guíes, Señor. Hay muchos planes en el corazón de un hombre y muchos planes en el corazón de los hombres colectivamente, pero tú eres el soberano que guía nuestros pasos. Señor, podrías estar provocando un cambio como creemos que estás, pero dirígenos en una dirección completamente diferente a lo que pensamos. Señor, no tenemos agenda, ni estrategia, solo esto, Señor, estar en el mismísimo centro de tu voluntad. Estar en el mismísimo centro de tu voluntad. Así que Padre, por favor ayúdanos. Somos pequeños, somos débiles, somos propensos a tantas cosas, y te necesitamos, Señor, solo para respirar. Solo para respirar. De hecho, Señor, reconocemos que sostienes cada molécula, cada átomo en nuestro marco, que no hay nada que no esté sostenido por tu poder y dependiente de ti. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a Colosenses capítulo 1. En el versículo 15, Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por Él fueron creadas todas las cosas tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o gobernantes o autoridades. Todas las cosas han sido creadas a través de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas se mantienen unidas. Una de las secciones más hermosas y poderosas de la Escritura, exaltando a Cristo desde la eternidad pasada, si se puede decir tal cosa, hasta la eternidad presente y más allá. Que Cristo no es un Dios recién llegado. Él es el Dios eterno, el mediador eterno, la gran revelación de Dios Padre a toda la creación, el único a través del cual el Padre trabaja y se deleita en trabajar. Ahora, vamos a leer. Se dice que muchos estudiosos creen que este texto fue adaptado de un himno del primer siglo escrito en honor a Cristo. Es importante notar que este texto se enfoca principalmente en la glorificación del Hijo después de la encarnación. Ahora quiero que te des cuenta de eso porque vamos a hablar de su gloria antes de su encarnación. Así que quiero que entiendas que este texto habla principalmente de su gloria después de la encarnación. Pero hay cosas que podemos aprender sobre Cristo de este texto antes de su encarnación. También revela muchas verdades sobre su gloria incluso antes de que fueran creados los mundos. Nos da una visión sobre la naturaleza divina y la supremacía del que vino en semejanza de carne humana y murió, por el bien de su pueblo. Ahora permíteme iterar algo que es muy importante. No puedes apreciar la humillación de Jesucristo a menos que primero entiendas su exaltación. ¿De acuerdo? Tengo una camisa puesta ahora mismo. Es una camisa puritana. La compré en Walmart. Eso no es una humillación para mí. Pero, para Bill Gates o algún actor famoso probablemente sería alguna forma de humillación. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que tienes que ver dónde estaba alguien antes de su descenso, para ver la majestuosidad del descenso. Eso es lo que significa. Ahora, Él es la imagen del Dios invisible. Con respecto a la naturaleza majestuosa de esta simple frase, Ioneadi escribe, la cláusula deslumbra por su brillo y asombra por su misterio. Ahora no olvides esta parte, misterio. En tus estudios de la persona de Cristo, llegarás a diferentes momentos en los que lo único que podrás hacer es ponerte de rodillas y adorar. Siempre va a haber un elemento de misterio, siempre. Si le quitas eso, has perdido la fe cristiana. Si encuentras todas las respuestas, eres un hereje. Va a haber misterio. Eso no significa que no podamos poner algunos parámetros alrededor. No significa que Dios nos haya dejado a oscuras para estar expuestos a la herejía, pero sí significa esto. Independientemente de la grandeza de tu intelecto, la piedad de tu corazón, siempre te quedarás con algo de misterio. Incluso Pablo habla de esto en 1 Corintios 13 en el sentido de que ahora mismo no sabemos todo. Así que alguien que lo haga es una contradicción directa de la Escritura. Ahora, sentimos la advertencia. No te acerques aquí, porque el lugar es tierra santa.
Uno tiembla al someter tal declaración al escrutinio de la razón humana y siente como si estuviera profanándola rudamente con los aparatos del estudio terrenal. La palabra imagen proviene de la palabra griega ícono, que se traduce correctamente como imagen o semejanza. Ahora, quiero que mires algo que es muy importante. Eddie es un gran erudito. Ahora probablemente no estaremos de acuerdo con él en todo, pero como erudito griego, es tremendo. Es un escritor antiguo, muy respetado. Ahora, míralo. Le tiene miedo a acercarse a este pasaje. Es demasiado grande para él. Ahora déjame darte una ilustración. Había, no sé, el piano de algún famoso compositor de piano en Europa, y lo tenían en un museo. Y estaba acordonado, y estos estudiantes pasaron, y esta chica se quedó atrás, y le preguntó a la persona que estaba allí trabajando en el museo, dijo, ¿podría simplemente, ya sabes, saltar la cuerda allí y tocar algo en el piano? Y el hombre asintió con la cabeza, de acuerdo. Así que caminó y tocó una pequeña canción simple que había estado aprendiendo. Era una estudiante de piano. Y luego cuando terminó dijo, estoy segura de que hay muchos pianistas famosos que han venido aquí y han pedido hacer lo mismo. Y él dijo, bueno de hecho, y mencionó a uno de ellos, un gran compositor de la época. Estuvo aquí la semana pasada y le preguntamos si le gustaría sentarse en el taburete y tocar. Y simplemente inclinó la cabeza y dijo, no soy digno. Los necios se precipitan donde los ángeles temen pisar. ¿Ves eso? Lees ligeramente sobre un pasaje que, bueno, o sí, más o menos entiendo eso. Donde tienes a un erudito griego como Eddie que tiene miedo de incluso comentar sobre él o aplicar cosas de él. Eso no significa que no deberíamos estudiarlo. Eso no significa que no deberíamos hacer aplicaciones, pero deberíamos hacerlo con temor. Sabes, esta mañana, alrededor de las 3, me desperté y tenía una especie de sensación de lo que hablaban los amigos de Job, y todos hemos pasado por esto. Solo un miedo me invadió. Y estaba acostado en la cama y el miedo era solo mi ligereza y locura con respecto a las cosas de Dios. Y me asustó. Y solo, ya sabes, empecé a recordar algunas cosas que incluso dije ayer, y la forma en que a veces trato la escritura. Y solo tuve que quedarme acostado en mi cama y decir, Dios, soy un tonto. Soy un tonto, dado a la locura. Necesito tu disciplina. Lo hago. Quiero decir, la vara de corrección aleja esa locura incluso de un hombre. Hay tanto aquí como solía decir Maclaren, el polvo de esta cosa es oro, porque habla de Cristo. Ahora deberíamos. Era Karl Barth quien decía, y no lo cito muy a menudo, pero hablaba de cómo las escrituras eran como un pozo profundo en el que un erudito podría ahogarse. Pero por otro lado, lo suficientemente seguro para que un niño pequeño viniera y bebiera. Y creo que una cosa que necesitamos mirar cuando te consideras sabio y un erudito y te acercas a esta Biblia, para destrozarla, para diseccionarla, para encontrar cada misterio, probablemente estés en peligro. Cuando te acercas a las Escrituras con temor y humildad, hay poco peligro. Poco peligro. El contrito de corazón y quien tiembla ante la palabra de Dios. Antes de que recojas tu Biblia por la mañana para tener tu devocional o tu lectura, harías bien en detenerte un segundo y pensar en lo que es este libro. Solo piensa en lo que realmente es. Creo que cambiará un poco tu corazón, te pondrá en un estado de ánimo adecuado. Ahora, estamos hablando de la palabra griega aquí, ícono. La palabra imagen creo que es muy importante. Dice en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Barnes escribe, denota adecuadamente lo que es una copia o delineación de una cosa que la representa con precisión y completamente, en contraposición a un boceto áspero o esquema. El significado aquí es que el ser y las perfecciones de Dios están representados con precisión y completamente, por Cristo. Esto no puede referirse a Él meramente como encarnado.
pues algunas de las cosas afirmadas de él pertenecen a él antes de su encarnación. Y la idea es que en todas las cosas Cristo representa justamente para nosotros la naturaleza divina y las perfecciones. Ahora, chicos, ningún ángel puede hacer eso. Ningún semidios, nadie puede hacer eso. Solo la deidad puede representar la deidad. Recuerda la ilustración que hemos usado tantas veces. ¿Cuál de las dos criaturas se parece más a Dios? ¿El gran arcángel o serafín que está en su presencia, o el gusano que se arrastra por el suelo? ¿Cuál se parece más a Dios? Y la respuesta es ninguno de ellos, porque Dios no es como nosotros, solo más grande. Él no es como nosotros en absoluto. Estoy sentado más alto que muchos de ustedes en esta clase, así que, ¿me jacto de que estoy más cerca del sol que ustedes? ¿El SUN? Eso es absolutamente absurdo. En mayor grado, dices que Jesucristo refleja la gloria de Dios, la imagen de Dios, de una manera única. Estás diciendo que Él debe ser Dios. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque estamos mirando majestuosidad infinita, y luego a la luz de eso entendemos su humillación. Que se hizo hombre, y no solo hombre sino que murió, y no solo murió sino que murió la forma más cruel de muerte. Ahora sigamos. Ted Robertson escribe, Jesús fue el sello exacto de Dios Padre como era antes de la encarnación y lo es ahora. Así que por eso pudo decir, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora de otra vez escribe, ¿puede alguna criatura llevar sobre él la impresión completa de la divinidad y brillar en lugar de Dios para él? ¿Universo sin contradicción de persona o disminución de esplendor? ¿Podría lo infinito encogerse en lo finito o lo eterno encogerse en un ciclo limitado? ¿No podríamos anticipar entonces un medio en armonía con el original? La reflexión lunar es solo una débil semejanza de la gloria solar, por lo que la imagen de Dios debe ser divina así como visible, de la misma esencia que el original. Lo divino solo puede ser completamente representado en lo divino. Esa es la única forma en que puede suceder. No hay otra forma. Y entonces, cuando escuchamos estas declaraciones, ves, los testigos de Jehová y otros dirán, bueno, el hombre fue creado a imagen de Dios, pero aquí se habla de una cosa completamente diferente. ¿Que Cristo? Alguien diría que el hombre es el reflejo perfecto de Dios. ¿La radiancia de la gloria de Dios? No. Pero estas cosas se dicen de Jesucristo, lo que prueba que Él es Dios. Ahora, llegamos a una frase que ha sido utilizada muchas veces por las sectas y diferentes grupos para negar la deidad de Cristo. En el versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. Ahora la palabra primogénito proviene de la palabra griega prototokos. Protos significa primero, y tico llevar adelante. Ahora esto ha sido usado a menudo para negar la plena deidad de Cristo. Sin embargo, el apóstol no usó este término para mostrar como Arrio. Todos sabemos quién es Arrio. Argumentó erróneamente que el Hijo era una criatura. Los arianos argumentaron que el Hijo de Dios era una criatura, que fue hecho por Dios. ¿De acuerdo? Pero Pablo lo usa más bien para probar que él tenía un rango muy por encima de toda la creación y era distinto de ella. Ese es el propósito. No está diciendo que él fue creado como el resto de la creación, sino como el primogénito. Él es el de rango más alto de toda la creación. Eso es todo lo que está buscando decir. Cualquier interpretación que busque hacer del Hijo una criatura lleva a absurdos. Las Escrituras afirman que el Hijo es igual a Dios, el sostenedor de todas las cosas, y la razón o el fin por el cual fueron creadas todas las cosas. ¿Puede una criatura ser igual a Dios y llevar su imagen? ¿Puede toda la creación ser creada y sostenida por una criatura? ¿Compartiría Dios su gloria y permitiría que una criatura fuera el gran fin de todas las cosas? ¿Ves lo absurdo que es eso? Cada pregunta debe ser respondida negativamente. Si las Escrituras enseñan que el Hijo es una criatura,
entonces no puede sostener adecuadamente los títulos y honores que se le otorgan en las Escrituras. El verdadero significado de primogénito con respecto al Hijo está claramente ilustrado en el Salmo 89, versículo 27, donde el término se usa para mostrar rango en lugar de origen o nacimiento. En referencia a David, Dios declara: «También lo haré mi primogénito, el más alto de los reyes de la tierra». Está claro que David fue el primogénito de Dios solo en el sentido de que estaba clasificado por encima de todos los otros reyes. De manera similar y aún más abarcadora, el Hijo de Dios es primogénito en el sentido de que Él está por encima de toda la creación. Está hablando de su gobierno, su rango, su lugar, que Él siempre ha ocupado el primer lugar en todo, y que incluso después en su encarnación Él ocupa el primer lugar. Ahora, aunque es apropiado en cierto sentido usar el lenguaje, necesitas poner a Jesús primero en tu vida, o necesitas hacer a Jesús Señor de tu vida. Hay un sentido en el que hay un elemento de verdad en esas cosas, pero ten mucho, mucho cuidado. Ese lenguaje es bastante descuidado. Jesús es primero en tu vida, reconozcas o no, y Él es Señor. No hay necesidad de que lo hagas Señor. Él es tu Señor. Él es el Señor del ateo. Él es el Señor de la roca y la estrella. Él es el Señor de todo. Así que no necesitamos ir por ahí diciendo a los hombres que hagan a Jesús Señor. Necesitamos decirles que deben someterse a Él como Señor, porque Dios, su Padre, lo ha exaltado a su diestra como Señor y Cristo. Y aunque quizás no lo reconozcan como primero, Él es primero. A veces discutiremos con la gente sobre cosas sobre las cuales no deberíamos discutir. ¿Y una de esas es quién es Jesús? Necesitamos proclamarlo más que discutirlo. Es como la vieja cosa que digo volviendo a hablar con un ateo. Alguien dirá: bueno, ya sabes que estás hablando con un ateo, ¿no? Y yo digo: bueno, no lo sé. No eres un ateo. Dices: ¿qué quieres decir con que no soy un ateo? Te dije que era un ateo. No eres un ateo, querido amigo. Ahora, puede que creas que lo eres en cierto grado. Puede que trates de convencerte de que lo eres. Puede que le digas a todos los demás que lo eres. Pero me baso en el testimonio de las Escrituras y las Escrituras dicen que no eres un ateo. Las Escrituras dicen que sabes lo suficiente sobre el único Dios verdadero como para ser hostil hacia Él y sabes lo suficiente sobre la verdad del único Dios verdadero como para intentar suprimirla. Que tu corazón, tu mente, tu conciencia, lo que quieras llamarlo, te está gritando: Dios. Y estás haciendo todo lo que está en tu poder para huir de eso. Así que proclamamos las Escrituras. Proclamamos a Jesús como Señor. Ir a una persona y decir: vives casi buscas vivir como una criatura autónoma para ser independiente y libre, pero nunca serás libre. Nunca serás autónomo. Tienes un Señor, y debes reconocerlo y someterte a Él. Debes. Así que podemos ir a la gente con mayor confianza y de una manera más concreta de testificarles. Se reduce, en cierto sentido, a presuposiciones de alguna manera. Se reduce a eso es tu punto de vista. Ahora podría discutir con él todo el día sobre has presupuesto esto, no tienes base para ello. Y puedo meterme en todo tipo de enredos con esta persona sobre los fundamentos de lo que cree. Pero dejaré que una persona me diga cuál es su visión de la realidad. Pero luego me brinda la oportunidad de no sentarme a tratar de demostrarle que la Biblia es la palabra de Dios, defender la palabra de Dios o demostrar los fundamentos desde los cuales hablo. Pero simplemente decir: de acuerdo, ese es tu punto de vista. Gracias. Ahora voy a decirte lo que la Biblia dice sobre la realidad. En este sentido no estoy defendiendo al león. Estoy dejando salir al león de la jaula para que el león se defienda. Solo le estoy diciendo lo que la Biblia dice sobre la realidad. Él dice: soy un ateo. Le dije: la Biblia dice que no lo eres. Romanos capítulo 1.
Vamos a ver. Soy libre. Bueno, veamos lo que dice la Biblia sobre tu libertad. De hecho, la Biblia dice que estás en esclavitud. Soy una buena persona. Los hombres son básicamente buenos. De acuerdo, voy a decirte lo que las escrituras dicen sobre tu teoría. ¿Ves? No estoy luchando con él sobre si la Biblia es esto o la Biblia es aquello o manuscritos o cualquier otra cosa. Él simplemente está presentando su visión del mundo, y yo estoy presentando la visión del mundo de la Biblia, confiando en el Espíritu de Dios. Ahora eso no significa que no necesitemos la apologética y esas cosas, pero podemos ser directos simplemente compartiendo la palabra de Dios amorosamente, compasivamente, pero compartiendo esto es lo que dice la Biblia. Ahora, sigamos. Dice en el versículo 17 que Él es antes de todas las cosas. Ahora la verdad primaria comunicada aquí es que el Hijo existía antes de cualquier obra de creación. Su supremacía y preeminencia sobre la creación también se sugieren. Ahora, realmente es difícil ser una criatura cuando creaste todo. Es realmente difícil ser una criatura sostenida cuando tú eres el sostenedor de absolutamente todo. Simplemente no funciona. Es difícil ser la imagen exacta de la gloria de Dios sin ser Dios. No solo es difícil, es absolutamente imposible. Ahora, Bruce escribe, las palabras no solo declaran su prioridad temporal sobre el universo sino que también sugieren su primacía sobre él. Melech escribe esto. Dado que para los antiguos la prioridad en el tiempo a menudo significaba prioridad de persona, este argumento no solo enfatiza el papel de Jesús en la creación sino que también le da una posición preeminente con respecto a la creación. John Hill escribe, y Él es antes de todas las cosas en dignidad siendo preferible a ángeles y hombres en su naturaleza, nombres, oficios y obras, y digno de más honor que todas las criaturas. John Eadi, aquel que hizo todo necesariamente existió antes de todo antes de su obra creativa. Él había llenado los periodos inmensurables de una eternidad sin comienzo. La materia no es eterna. No es el oscuro y necesario perímetro de su brillante esencia. Él la preexistió y la llamó a la existencia. Todo es posterior a él y nada coetáneo o igual en tiempo con él. Y se emplea el tiempo presente, él es no él era. Él es ser inmutable. En cada punto de su existencia se puede decir de él, él es. Él es todo lo que era y todo lo que será y comprende en él el nacimiento y el fin del tiempo. El Hijo siempre ha ocupado el primer lugar sobre todas las cosas en preeminencia, honor y gloria. Nunca fue uno entre muchos. Mira eso. Nunca. Él no estaba en un grupo, nunca. Siempre fue único. Siempre estuvo por encima. Siempre fue el Hijo único de Dios, habiendo existido antes de todas las cosas y ocupando el rango más alto sobre todas las cosas. Cuando se compara con el Hijo eterno de Dios, la criatura más antigua en el cielo es un bebé, la más espléndida está vestida de harapos, y la de rango más alto es un sirviente. Ahora, este es el que murió por ti. Todo lo que fue creado por él y cuando abrieron los ojos lo primero que vieron y lo único que vieron. Después de ese momento fue al Hijo de Dios. Él es el centro de absolutamente todo. ¿Ahora ves por qué el pecado del hombre es tan malo? ¿Ves por qué los hombres son tan necios? ¿Ves qué gran cosa fue que se encarnó, que tomó sobre sí carne? Reflexionar sobre quién era el Hijo de Dios antes de su encarnación es comenzar a entender algo de la grandeza de su encarnación. Chicos, esto lleva tiempo. Esto lleva mucho tiempo. Lo mejor que algunos de ustedes podrían hacer es dejar de pensar tanto en el ministerio ahora mismo, y comenzar a pensar en Cristo, buscando descubrirlo. Sé que lo conoces. Él es tu Salvador y es Señor. Pero ves, cuando te subes a un púlpito, hay una diferencia entre un hombre que piensa mucho en Cristo y pasa mucho tiempo contemplando a Cristo,
y uno que simplemente enseña de memoria una interpretación correcta del texto. Ahora ambos necesitan una interpretación correcta del texto y el texto necesita ser central. Pero lo van a saber. Tuve tantos pastores en Perú hace un par de años cuando estuve allí, dijeron, ¿pero cómo podemos hacer que nuestra iglesia sea más apasionada por Cristo? Bueno, una de las formas es predicarles a Cristo. Pero luego les pregunto esto, ¿pero ustedes hombres, son apasionados por Cristo? ¿Son ustedes hombres apasionados por Cristo? ¿Ven la pasión, no solo en el púlpito, sino en todas partes, por Cristo en su vida? ¿Hacen mucho de Él? Porque de alguna manera una de las cosas que es un poco triste sobre la plantación de iglesias o peligrosa es esto. En unos 5 o 10 años la iglesia comienza a pensar como tú, al menos en algunos aspectos. Tu pensamiento debe ser correcto haciendo mucho de Cristo. ¿Alguna vez no puedes dormir? ¿Y simplemente te metes en la palabra para encontrar a Cristo? ¿Lees algo sobre Cristo y luego lo lees una y otra vez? ¿Te maravillas? ¿Te deleitas en Cristo? ¿Ves? Tener grandes verdades en tu cabeza y en tu corazón sobre lo que Él era antes de su encarnación. Quiero decir, te quita el aliento. Y luego eres capaz, con un sentido más agudo de las cosas, de describir su humillación. Ahora, es suficiente cuando escuchamos que Él se encarnó y Él era un bebé y Él estaba acostado en un pesebre. Entró en el tiempo en ese momento. Pero ahora solo trata de pensar por un momento. Aquí está en un pesebre. Está en un establo de vacas. Y tenemos que tener cuidado porque posiblemente tenemos esta idea de pesebre que era, ya sabes, algo bonito o algo así. Puede haber sido solo un comedero. Está acostado ahí. Muy bien, ahora las únicas personas que vienen a ver son, bueno, primero que todo, no son personas. Son animales a su alrededor. Los más pobres de los pobres, están durmiendo en un establo, y luego, pastores. Dices, bueno, ¿qué tiene de malo los pastores? ¿Sabías que a los pastores no se les permitía testificar en un juicio? ¿Sabías eso? Ahora Dios llama a un grupo de hombres para presenciar este evento que no se les permitía testificar en un juicio, sobre la verdad. ¿Sabes por qué? Porque eran conocidos por ser tan mentirosos. Ahora eso es solo Dios, ¿no? La resurrección. ¿Quién presencia la resurrección? Mujeres. ¿No es increíble? Elige a dos grupos que no pueden testificar. Pero realmente, los pastores eran conocidos como mentirosos tan grandes, que no se les permitía testificar. Y eso es a quien Él trae a ese granero, para testificar. Ahora, piensas, muchacho, eso es increíble. Pero ahora piensa. No por 100 años antes de eso fue el rey de todo, y todo lo que se ha hecho durante 100 años se ha hecho para Él. Y criaturas tan espléndidas. Su belleza probablemente destruiría a la humanidad, están haciendo nada más que caer sobre sus rostros ante Él y servirlo y adorarlo. Y para ellos, es una faena apartar la cara de Él debido a su belleza. Y no ha sido así durante 100 años antes de su nacimiento, no 1000 años. Sino a lo largo de toda la eternidad Él es el centro absoluto de todo. Y Él es el objeto de las afecciones del Padre Dios. Todo para Él, y ahora aquí está en un establo. Toda la deidad vertida en este bebé, y luego del establo a la cruz. Lo que creo que fue bastante sorprendente, estaba leyendo ayer y por primera vez se me ocurrió. David tuvo lo grande con Goliat. ¿Recuerdas? Venció a Goliat. Y te das cuenta de que después de eso, sin embargo, David fue enviado de nuevo a atender ovejas. ¿Sabías eso? Y luego fue sacado de nuevo. Así que tuvo esto genial, ya sabes, cosa y luego volvió de nuevo a atender ovejas. Luego fue sacado de nuevo para la grandeza. La razón por la que pensé en eso es porque estaba leyendo a mis hijos anoche sobre Cristo. Algo similar sucedió.
Cuando tenía 12 años, entró en el templo, y quiero decir que todos estaban como ¿quién es este niño? Y quiero decir que estaban todos a su alrededor haciéndole preguntas, todo. ¿Y luego qué hace? Luego regresa con sus padres, a su lugar, y se queda en un taller de carpintería, desconocido, hasta el momento de su aparición. Quiero que sepas que Dios hará eso contigo. Lo hará. Él te dará como joven ministro a veces, sé que nos estamos desviando del tema, pero te dará como joven ministro a veces un momento de gloria. Quiero decir, te sube frente a un montón de gente y haces algo y Dios realmente se mueve. Y luego te llevará y te esconderá de nuevo. ¿Ves lo que está haciendo? Él está probando. Te está probando. ¿Puedes estar tan contento cuidando las ovejas como siendo el gran protector de Israel? ¿Puedes estar escondido? ¿Qué es realmente importante para ti? Él conoce tu corazón, pero tú no, y así te está ayudando a discernirlo a través de muchos juicios y dándote la oportunidad de depender más y más de Él. Esto va a suceder en tu vida. Él va a hacer muchas obras inusuales en tu vida, muchas obras dolorosas en tu vida. Súmetete a ellas. Súmetete a ellas. Y pasarás por el fuego y saldrás glorioso. Ahora, dice aquí que por Él fueron creadas todas las cosas, en el versículo 16. Todas las cosas fueron creadas. La frase por Él se deriva de una frase griega en auto o oto, como quieras pronunciarlo, que también puede ser traducida en Él. Si el significado es por Él, indica que el Hijo fue el agente o instrumento de la creación. El significado más probable es en Él e indica que el Hijo fue la esfera en la que tuvo lugar la creación. Todo en el cielo y en la tierra tiene que ver con Él. Están directamente relacionados con Él y están en relación con Él. A. T. Robertson escribe, toda la actividad creativa se resume en Cristo, incluidos los ángeles en el cielo y todo en la tierra. Es un universo cristocéntrico. Ahora, piensa en la gracia de Dios y el juicio de Dios. Solo piensa en la humanidad ahora mismo. Cuando miras a los hombres como individuos, como microcosmos, miras el macrocosmo mayor de la sociedad. Te preguntas esta pregunta, ¿se ve a sí misma como existiendo en la esfera de Cristo? ¿De todo relacionándose de vuelta a la persona de Cristo? Te preguntas por qué ahora hay crimen, por qué hay problemas en la sociedad, por qué hay agitación política y locura política. Todo se relaciona con Cristo, y sin embargo el hombre hoy en su rebelión relaciona casi nada con Cristo. Una pequeña porción de la humanidad realmente ve a Cristo como la cabeza de todas las cosas. Ahora incluso en nuestras propias vidas, piensa en esto. ¿Se relaciona todo con Cristo? Cada pensamiento sujeto a su señorío. Cada acción marcada por su palabra bajo su mando. Cada pasión. ¿Ves? Esa es una de las cosas de la santificación, es traer todo en sujeción a la persona de Jesucristo. En sujeción a Él. Pero eso no es esclavitud. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Él es bueno, y Él es sabio, y Él sabe cómo deberíamos vivir. Por eso, y de nuevo, realmente respeto a los puritanos y a los escritores antiguos. No estoy de acuerdo con ellos todo el tiempo, pero lo que respeto es esto: su deseo de traer todo en sujeción a la voluntad de Cristo. Que Dios no nos ha dejado ahí con, bueno, tienes unas pocas verdades evangélicas ahora, solo ve y vive como quieras. Bueno, quizás ese no es un buen lenguaje porque el cristiano querrá vivir a la manera de Dios, pero vivir sin dirección. Ahora, ¿hay una moralidad cristiana? ¿Hay una ética cristiana? Sí, la hay. No es el medio de nuestra justificación. No es la base de nuestra justificación, pero hay una ética cristiana y una moralidad cristiana. La Biblia nos enseña cómo vestirnos. ¿Nos da especificaciones? Absolutamente no, en la mayoría de las áreas. ¿Pero nos da suficiente para no desviarnos? Sí, lo hace.
¿La Biblia nos dice cómo hablar? No en cada situación, pero nos da algunos principios serios que nos guiarán en cada conversación. ¿Nos enseña sobre finanzas? Absolutamente nos enseña sobre finanzas. ¿Cada situación está delineada en las Escrituras? No, pero hay suficiente principio allí para guiarte. Escucha lo que dice en la Gran Comisión. Él no solo dice enséñales el Evangelio. ¿Te das cuenta de eso? Ahora en Marcos se trata de predicar el Evangelio a toda criatura, pero escucha a Mateo. Enséñales todo lo que te he mandado. ¿Qué está diciendo? ¿Enseñarles el Evangelio? Sí, pero también enséñales las bienaventuranzas. ¿Enseñarles el Evangelio? Sí, pero enséñales el Sermón del Monte. Decir que todo se trata del Evangelio es cierto, pero el Evangelio es la esfera. Hay un montón de enseñanza dentro del Evangelio. No es solo enseñanza salvífica. Es enseñanza santificadora. Es enseñanza de principio, enseñanza de ley. Ahora no vamos más allá de lo que está escrito, pero debemos al menos llegar hasta lo que está escrito, especialmente en las áreas que más contradicen nuestras propias vidas, especialmente en esas áreas que contradicen nuestras propias vidas. Es por eso que Martín Lutero dijo algo así como esto, no puedo citarlo directamente, pero la Escritura no es mi amiga. Es mi enemiga. Me corta cada camino que mi carne quiere correr. Ahora, debemos ser personas cristocéntricas, pero al mismo tiempo debemos tener cuidado. Debemos entender lo que eso significa. He oído a gente hablar tanto de Cristo, y nunca puedes hablar demasiado de Cristo. Nunca puedes hablar demasiado de Cristo, pero puedes hablar demasiado poco del Padre. Nunca puedes hablar demasiado de Cristo, pero puedes hablar demasiado poco del Espíritu Santo. Y decir que todo es cristocéntrico es cierto por un lado, pero por otro lado debemos tener cuidado. Es teocéntrico. Es Dios. Ya sabes, tenemos que tener cuidado con cualquier frase que intente resumir todo lo que es la vida cristiana. John Piper, de nuevo, es un hombre que no soy digno de llevar sus sandalias. Simplemente amo lo que Dios ha hecho a través de él. Y sus declaraciones sobre la gloria de Dios, que todo se trata de la gloria de Dios. Si alguien dijera, se trata de todo acerca de cualquier cosa, supongo que lo único que podrías decir es, se trata de todo acerca de la gloria de Dios. Y eso es cierto, pero incluso esa declaración puede ser peligrosa. ¿Por qué? Dios es demasiado grande para decir que todo se trata de esto. Todo se trata de todo. No puedes simplemente confinar a Dios a una sola cosa incluso cuando estás hablando de su gloria. Es una declaración correcta, pero ten cuidado. Dios es tan grande, y nuestra relación con Él es tan inmensa, tan expansiva que no puedes necesariamente decir que todo se trata de esto o todo se trata de eso. Se trata de todo lo que nos ha dicho. Oigo a muchos jóvenes ministros diciendo, sabes, hago todo para la gloria de Dios. Declaración correcta. Pero ten mucho cuidado de no usar eso como una excusa para no amar a la gente, o para encubrir tu falta de amor por la humanidad, no solo por el cuerpo, sino por todos los hombres. Porque no solo hay un primer y gran mandamiento. Hay un segundo mandamiento que sigue. ¿Ves eso? Él no dijo, el primer gran y gran mandamiento es este, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. De acuerdo, que tengas un buen día. Pero dijo, y el segundo mandamiento es este. Ahora, sigamos. William Hendrickson escribe, todas las cosas fueron creadas en él, es decir, con referencia al Hijo, el primogénito, como dos paredes y los ladrillos en estas paredes están dispuestos en relación con la piedra angular de la que derivan su ángulo de dirección. Así fue en relación con Cristo que todas las cosas fueron creadas originalmente. Él es su punto de referencia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué decimos que alguien está perdido?
Sé que la imagen que viene a la mente es la de una oveja perdida, y eso es exacto. Pero podemos ser un poco más matemáticos. Están perdidos. ¿Por qué? No tienen un punto de referencia preciso. Ahora piensa en esto por un momento. El punto de referencia para todo es la persona de Jesucristo. ¿Hablas de una declaración audaz? ¿Cuál es el punto de referencia para las matemáticas? Jesucristo. ¿Cuál es el punto de referencia para la ciencia? Jesucristo. ¿Literatura? Jesucristo. ¿Historia? Justo en el centro. Jesucristo. Debe matar al hombre secular cuando tiene que decir, fulano nació en febrero, o fulano nació en 1812 DC. Simplemente debe matarlo. Él es el mismo referente del tiempo. Así que todo en tu vida, si tienes un área de tu vida donde estás diciendo, esto no está funcionando. Algo está mal. ¿Cuál es tu punto de referencia? ¿Es Cristo? Ahora aquí hay algo que sucederá. Disculpa, es tarde. Es temprano en la mañana. Esto es algo que sucederá. Puede que estés metido en problemas en tu vida, y hayas descubierto que tu punto de referencia no ha sido Jesucristo, y por eso las cosas están mal. O las cosas pueden parecer mal en tu vida porque tu punto de referencia no es Cristo. Tu punto de referencia es lo que el mundo dice que debe ser el éxito, o lo que incluso el cristianismo a veces dice que debe ser el éxito, y tu punto de referencia no es Cristo. Así que Cristo es el verdadero estándar. Él es el definidor. Él es el punto de referencia. Siempre miras hacia atrás hacia Él, siempre. Cuando estamos rastreando un ciervo que alguien ha disparado y ha corrido una larga distancia, ahora eso nunca me pasa porque caen justo donde están. Pero muchos de mis amigos, tenemos que rastrear su ciervo durante mucho tiempo. Ahora, lo que hacemos, como Kevin Ite, él no está aquí hoy, lo que hacemos es esto, encuentras una gota de sangre. Ahora, no te vas de ahí y buscas más sangre. Si estás con alguien más, esa persona generalmente se queda justo ahí o pones una rama o algo en el suelo justo al lado de esa gota de sangre y usas ese punto como punto de referencia hasta que encuentres otra gota. Porque si encuentras esa gota de sangre y luego simplemente sigues avanzando, te pierdes caminando por todas partes, y luego has perdido este punto de referencia. No sabes dónde estás ya. Así que te quedas ahí, tu amigo sale y encuentra otro punto, y luego te mueves. Siempre necesitas un punto de referencia. Esa es la misma forma con tu vida, tu ministerio, y todo. Cristo es el punto de referencia. Siempre vuelves a Él. Ahora, piensa en la humanidad por solo un momento. La gente dice, estoy asombrado de que el mundo esté tan mal. Yo no. ¿Sabes qué es lo que realmente me asombra? Es que no esté más mal. Quiero decir, piensa en esto. Cristo no es el punto de referencia para la gran mayoría de las personas en la faz de la tierra. Puntos de referencia completamente opuestos. No debería haber hojas en los árboles. No debería haber alegría. No deberían nacer bebés. No debería haber risa. No debería haber baile, no debería haber nada. El hecho de que haya algo en este planeta que no sea dolor estéril es debido a la gracia de Dios. Ahora, cuando quieras salir y arreglar el mundo, ¿lo vas a arreglar políticamente? ¿Vas a darle un punto de referencia poniendo los 10 mandamientos en las paredes de cada escuela y cada tribunal? No, los 10 mandamientos no son el punto de referencia. Cristo es el punto de referencia, y la única forma en que vas a arreglar el mundo es devolverlos al punto de referencia, que es una persona. Así que predicamos el Evangelio. Sí, podemos usar la ley. Tiene un propósito y todas estas cosas diferentes, pero la única respuesta es Cristo.
Es por eso que los partidos políticos y los movimientos conservadores no van a arreglar nada. ¿Ves? Lo que sucede es que tienes un movimiento conservador y luego la gente se libera y se vuelven tan salvajes que, incluso el secularista, el humanista, quiere algo que los traiga de vuelta de ser bestias y pueden volverse más conservadores, pero se balancean de nuevo al otro lado. La cultura simplemente va y viene. Necesitan un punto de referencia, no una moda, no un movimiento, una roca, una piedra angular, y es Cristo. Mira a la gente. Mira, ¿alguna vez has hecho esto en el evangelismo? Alguien viene a ti y dice, mi vida está toda desordenada. ¿Cuál es tu punto de referencia? ¿Cuál es tu punto de partida? ¿Cuál es? Por eso estás perdido. Por eso todo está desordenado. Ahora déjame mostrarte el punto de referencia según las Escrituras. Es Jesucristo, todo en Él, todo en Él. Y esto no se trata solo de obtener un boleto para la salvación. Se trata de confiar en Él como Salvador y Señor, siendo justificado, y luego pasar el resto de tu vida buscando crecer en esta idea de que Él es tu punto de referencia. Sometiendo todas las cosas a Cristo. Familia. Alguien viene a mí con problemas familiares. ¿Qué sé? El punto de referencia en esa familia no es Jesucristo. Quizás ninguno de los dos está conectado en la piedra angular. O quizás el esposo está conectado en la piedra angular, su punto de referencia, y su esposa está simplemente por ahí en algún lugar, o viceversa. Ambos conectados en la piedra angular, y su punto de referencia es Cristo, todo cambia. Todo cambia. Y nota, sé que es una ilustración un poco cursi, pero no necesito que mi esposa se vuelva como yo, y no necesito que yo me vuelva como mi esposa. ¿No es increíble? Tomas los radios de una rueda de bicicleta, nunca se tocan. Tienes un radio que entra en el otro radio, pero tienes los dos radios que entran en el mismo eje. Y ese es el punto. Ese es el punto de referencia. Es que yo me vuelva más como Cristo, mi esposa se vuelva más como Cristo, y luego funcionará. En lugar de tratar de que ella se vuelva yo y yo me vuelva ella. No funciona. Y hay tanta libertad. Hay tanta libertad cuando Cristo es el punto de referencia y yo no soy el punto de referencia. O mi iglesia no es el punto de referencia. Jesucristo es el punto de referencia. Jesucristo. Bueno, oremos y tomemos un descanso. Padre, vengo ante ti y te agradezco por tu bondad. Gracias por tu palabra. Sobre todo, te agradezco por Cristo. ¡Qué maravilla, qué alegría! En el nombre de Jesús, amén.